Vamos a ver cómo queda grabada la nube. Adelante, mano David. Ya, bien. No sé si todos pueden ver la presentación. Sí, hermano David, se ve perfecto. Ya, perfecto. Bien. Bueno, junto con saludarlo a mis hermanos y mi hermano Paulo, a mí me tocó presentar sobre las primeras herejías sobre la persona de Cristo y la controversia cristológica. Esto es del texto del doctor Francisco de la Cueva, entre las páginas 37 a 48. Bien. Texto, el doctor Lacueva lo divide en dos bloques o en dos grandes capítulos. La división que hizo fue sobre las primeras herejías y luego hablar sobre las controversias cristológicas. Voy a comenzar haciendo los puntos en los que estoy de acuerdo. La verdad es que no entendía al principio el por qué el doctor hacía esta división sobre primero hablar sobre las primeras herejías y luego sobre la controversia cristológica, que para mí tenían mucho sentido de relación entre ellas. Obviamente luego después cuando tuvimos las clases con el hermano Paulo me quedó mucho más claro, pero creo que habría faltado una pequeña introducción, sobre todo para aquellos que estamos iniciando en teología. Este es mi primer año. Entonces me faltó una introducción del doctor que dijera el motivo por el cual estaba haciendo esta distinción. Bueno, el motivo obviamente es porque él sigue un orden cronológico. El contexto de los primeros siglos del cristianismo surgen las primeras herejías sin una estructura de concilios y luego pasan las controversias cristológicas en los siglos posteriores, incluso hasta el siglo sexto, con una iglesia ya mucho más institucionalizada, con una definición formal de dogmas. Bueno, no me pasa la siguiente. A ver. Ahí sí. Bien, también el doctor Lacueva menciona, y esto lo realiza al inicio del segundo capítulo que nos tocó estudiar, en donde podrían haber tres categorías. Una son las herejías que afectan la naturaleza de Cristo, luego son las que afectan la integridad de sus naturalezas y luego las que afectan la unión personal de ambas naturalezas. A mi criterio, esto debería haberlo mencionado al inicio en una pequeña introducción porque lo menciona al medio luego de haber ya abordado las primeras herejías. Y esto lo menciona como una introducción para la controversia cristológica. Entonces me parece que fue como un desorden mental que de pronto tuvo y que lo incorporó en donde él creía que era mejor. A mi juicio, creo que habría sido mejor incorporarlo al principio y dar un panorama general definiendo mejor cuál y por qué surgieron las primeras herejías y luego las controversias cristológicas. Bien, y este es un comentario personal. Creo que el enfoque sistemático del doctor Lacueva buscó ordenar el pensamiento teológico de manera progresiva y lógica, comenzando por presentar los errores más básicos y rudimentarios de la persona de Cristo, para posteriormente exponer las controversias más elaboradas que exigieron formulaciones doctrinales precisas. Y esto también tiene un objetivo didáctico, creo, dado que esta distinción permite ver cómo avanzó la comprensión cristológica y cómo Dios utilizó incluso errores doctrinales para aclarar la verdad revelada y que hoy nos sirve a nosotros en el estudio, donde tenemos como una cancha, ¿cierto?, mucho más allanada, dada que comenzaron. Y en este sentido creo que el doctor Lacueva es muy, muy, muy académico, pero de pronto creo que no tan pedagógico, o al menos para nosotros que recién estamos iniciando, como que cuesta seguirle un poco el hilo, dado que obviamente él es muy, muy sabio. Em, Bien, luego la siguiente crítica. Como dije, voy a comenzar con todas las críticas, luego voy a pasar con los puntos en los cuales estoy totalmente de acuerdo. La persona de Cristo. Creo que la persona de Cristo es lo central y lo medular de lo que expone el doctor Lacueva. De modo que las primeras herejías surgen en torno a la persona de Cristo y la controversia cristológica, por supuesto que también tiene relación con lo mismo, obviamente de una forma ya mucho más elaborada, pero es el centro del texto del doctor Lacueva. Entonces me parece que debería haber comenzado definiendo la persona de Cristo y luego pasar a hablar sobre las primeras herejías y la controversia cristológica, que no sé en realidad si es que en los capítulos anteriores el doctor lo mencionó. Probablemente lo hizo, pero el texto que nosotros teníamos en PDF no disponíamos de los capítulos previos, que creo que igual habría enriquecido el estudio. Bien, y ahora, luego de haber criticado todo,
me tengo que hacer cargo de mi propia crítica, que puse también en el informe número 1 de esta asignatura, que fue justamente sobre este texto. Y yo puse que para mí es más fácil graficar estas ideas para yo poder entenderlas. Entonces, ahora haciéndome cargo de esta crítica constructiva y que realmente sea constructiva, voy a intentar graficar las herejías. Bien, entonces para eso quiero que todos podamos hacer el siguiente ejercicio. Luego me corrige el hermano Paulo si en algo me equivoco, pero es la forma que tengo de explicarlo. Tenemos una primera imagen que es la de la izquierda y yo les podría pedir que todos me definan qué es lo que están viendo. Que vean las nubes, que vean el cielo, incluso que me el horario, a qué hora del día se tomó esa fotografía, o incluso el lugar geográfico, que probablemente es una zona de sur, alguien me podría decir que es Puerto Vara, en un sector alto de Puerto Vara, por el CES, eso. Pero luego esa misma persona se coloca unos lentes que no son los más apropiados para tener la mejor visión con la mejor calidad. Es decir, utilizan unos lentes que no son los que a ellos les sirven. Y no sé, supongamos son lentes de una persona miope o con hipermiopía o metropía demasiada refracción, que tienen demasiado aumento, y yo les digo, ahora hagan el mismo ejercicio. Y entonces ahora nos encontramos como en la segunda imagen, en donde lo que queremos ver o lo que se nos está revelando frente a nuestros ojos, ya no lo podemos describir de la mejor manera, sino que tenemos una visión mucho más distorsionada. En este sentido, creo que estos marcos, estos lentes, son como marcos mentales preexistentes de filosofías dominantes, el deseo humano muchas veces de simplificar o explicar aquello que resulta misterioso, o incluso ideas judaizantes que lo menciona muy bien el doctor Lacueva. Y aquí les puedo hacer lo mismo, ahora ya no con objetos, sino con personas, porque lo que estábamos hablando era sobre la persona de Cristo. Pedirles que en la imagen de la izquierda me describan lo que están viendo, ¿verdad? Probablemente pueden ser amigos, que me describan la vestimenta, el lugar en el que están ubicados, etcétera, etcétera. Y luego se colocan los mismos lentes que diapositiva anterior, y ahora al intentar describir esto, el ejercicio resulta mucho más complejo y vemos que la imagen está demasiado distorsionada e incluso alejado de la realidad. Y luego pasa esto con la imagen de Cristo. Aquí no quiero hacer idolatría ni nada de eso, solamente puse una imagen referencial para que se entienda. Pero creo que el intento de las era justamente eso, pero los lentes que se colocan y estas ideas hacen que lo que ellos comiencen a describir sea una imagen borrosa, distorsionada y que no responde a la persona de Cristo. Es así como tal vez yo lo habría graficado o me habría gustado que el doctor Lacueva me lo explique en el texto. Y aquí pasamos ya de herejías de la persona de Cristo. Está el ebionismo, que negaban, cierto, la divinidad de Cristo, su concepción virginal, consideraban que Jesús era simplemente un hombre piadoso, creían que el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo, capacitándolo, pero que él lo abandonó antes de la crucifixión. Algo similar a lo de Cerinto, que afirmaba que Jesús era un hombre común, mientras que Cristo, y ahí él hace una separación, era un espíritu divino o una fuerza superior que también lo abandonó antes de la cruz y que descendió en él en el momento del bautismo. Por lo tanto, separaba su humanidad con su divinidad. Y aquí el doctor Lacueva solo cita la cita bíblica, pero no lo desarrolla en profundidad. Creo que habría sido muy enriquecedor que él también pudiese haber hecho ese ejercicio, solo que el texto probablemente habría quedado muy largo. Pero acá él cita siempre a Juan, y quiero mencionar solo un texto en honor al tiempo, que es Juan capítulo 1 versículo 14 y dice, y aquel y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, aquí Juan deja súper claro que no hay una separación entre su naturaleza divina y su naturaleza humana. Solo que el doctor Lacueva como que lo deja solo en la cita para que nosotros podamos hacer, digamos, el ejercicio mental e inferirlo propiamente tal. Luego pasamos con los docetas, que en el griego significa, el doqueo significa parecer. Los docetas creían que Jesús no fue concebido en el vientre de María, sino formado en el cielo y expelido como por un canal, a través del útero de María. Negaban la realidad humana de Cristo, diciendo que solo había sufrido y muerto en apariencia. Y aquí el doctor Lacueva vuelve a solamente citar el lugar específico en la Biblia, pero tampoco desarrolla la idea ni tampoco cita textualmente el texto.
y lo quiero mencionar. En Primera de Juan, capítulo 4 del versículo 2 y 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no argumenta y contraargumenta a los docetas, diciendo que no hay un parecer, sino que efectivamente está diciendo Él es. Es decir, no es que aparentemente tenga una naturaleza humana, Él realmente se hizo carne. No es que aparentemente tenga una naturaleza divina, Él tiene una naturaleza divina. No es que aparentemente haya sufrido, Él efectivamente sufrió. O no es que aparentemente haya muerto, sino que efectivamente lo hizo. Pasamos al anonadamiento o kenosis, que es la creencia que creían que al encarnarse el verbo contrajo límites de un cuerpo humano quedando despojado de poder divino. Y para contraargumentar, bueno, menciono varios textos, pero destaca Juan capítulo 3 versículo 6 dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y eso ya queda muy claro, ¿cierto? Que él no se despoja de poder ni divinidad. Luego pasamos al último bloque o capítulo, ¿cierto? Cuando ya comienza a hablar de las controversias cristológicas. Y pasamos al monarquianismo, que es una herejía trinitaria y que sostuvo que hay solo una persona en tres modos de expresarse o con tres formas diferentes de actuar. También está el arrianismo, que en la actualidad puede ser lo más similar a lo que profesan los testigos de Jehová. Arriano, ¿cierto? Fue un presbítero de Alejandría, sostenía que el verbo que se unió a la carne el del Padre, sino el primero y más noble de los creados, y que por medio de él Dios creó a los demás seres. Además, decía que dos espíritus no pueden formar una misma persona, de modo que el verbo pasa a ser un ser creado, lo cual hoy ya sabemos que eso, por supuesto que no es así. Luego pasamos al apolinarismo. Aquí quise colocar una imagen que era como lo que a mí me sirve mucho para aprender, pero esta imagen no la coloca el doctor Lacueva, sino que está presente en el segundo texto del segundo informe que nos tocó realizar, pero creo que grafica de mejor manera esto. Lo que hace Apolinar de la Odisea es negar, ¿cierto?, que la naturaleza humana de Jesucristo poseyese espíritu propio y que estuviera provisto de razón deliberadamente y de voluntad. Es decir, que dos voluntades no pueden coexistir en una misma persona. Por lo tanto, lo que hace él es separarlas. Lo mismo o algo parecido pasa con el nestorianismo, que negó que en Cristo existiesen dos personas. También negó que la Virgen María pudiese dar luz al Creador, por lo tanto creía que cada naturaleza tenía su propia hipóstasis y personalidad, y que hay un tercer prosopon que sirve de lazo, pero no es sustancial o hipostático, sino que es solo moral. Pasamos también al monofisismo. Esta imagen tampoco es del doctor Lacueva, pero creo que habría ayudado mucho más a graficar la idea que estaba planteando el doctor. Mono significa uno o uno solo y physis naturaleza. Entonces lo que dice el monofisismo es que en cierta medida la divinidad o la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana, dando origen a un tercer elemento, siendo eso entonces la controversia cristológica. Y por último, se menciona en la definición de Calcedonia, no le voy a dar lectura completa, dado el tiempo, pero solamente me quedo con algunas cosas y esta es una de las enseñanzas que puedo ocupar en el ministerio, dado que nosotros también nos adherimos a ella. Al confesar que Él es uno, es un mismo Hijo, mencionar que él fue sin pecado, que fue nacido del Padre, que la deidad está presente en él, así como también su naturaleza humana, que fue efectivamente nacido de la Virgen María según su humanidad, que Él es uno solo, que es el mismo Cristo, que en esa persona hay dos naturalezas y es una persona, que no hay confusión en Él, no hay cambio, no hay división, no hay separación. eh, que no quita, ¿cierto?, su naturaleza, sino que las preserva en una sola persona y subsistencia, que Él es Hijo unigénito, es Dios, es Verbo, es Señor, es Jesucristo, como lo enseñaron también los profetas. Sin duda, eso creo que todavía sigue vigente para nosotros. Y por último, que esta imagen me pareció interesante, que en realidad es del segundo texto, pero creo que en cierta medida lo grafica también, solo textualmente, pero no gráficamente, el doctor Lacueva, y es esta imagen del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en donde la segunda persona, que es el Hijo, ¿cierto?
se hace carne, no pierde sus atributos divinos y entonces a través de este vínculo hipostático permanece tanto su naturaleza humana divina, persona, formando parte, ¿cierto?, de esta cristología calcedónica. Así que esa ha sido mi presentación. Que el Señor les bendiga. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, hermano David. Aquí vamos.